Hola, gracias por estar aquí. No olvides dejar tu like y suscribirte, así me ayudas a seguir contando estas historias que pocos se atreven a contar. Tuve 90 años para decidir si lo contaba o no y al final fue mi nieta Camila la que me convenció sin saberlo porque ella fue quien me preguntó aquel día mientras me ayudaba a doblar una sábana si alguna vez había hecho algo, de lo que me arrepentía tanto que nunca lo había contado a nadie y no sé por qué en lugar de cambiar de tema o decirle una de esas frases genéricas que usamos los viejos, le respondí con un suspiro que sí, y en su cara vi algo que no veía hace años: interés real por escucharme, no por lástima, no por educación, sino porque genuinamente quería saber, y ahí supe que no podía seguir callando porque cargar ese secreto sola por tanto tiempo me había ido comiendo por dentro como una gota constante que cae en el mismo punto una y otra vez hasta que hace un agujero. Pensé en todas las veces que estuve a punto de decirlo en cumpleaños, en funerales, en madrugadas silenciosas, en pasillos de hospital, y siempre me detuve por miedo, por vergüenza o porque ya parecía que no tenía sentido revolver el pasado, pero ese día con Camila sentí que si no lo decía ahora no lo diría nunca. Así que le pedí que se sentara a mi lado y le prometí que lo que iba a escuchar no era fácil y que quizás cambiaría para siempre la forma en que me veía. Ella asintió y me tomó la mano y ahí empecé. Tenía apenas 17 años. Cuando ocurrió todo vivíamos en una casa pequeña, en un barrio humilde, con mis padres y mis 3 hermanas. Yo era la mayor y por eso me tocaban las responsabilidades más pesadas: lavar, cocinar, cuidar a las otras mientras mi madre salía a trabajar a casas ajenas y mi padre, bueno, mi padre casi no estaba, o cuando estaba era para gritar o para tumbarse borracho en la hamaca. Desde niña aprendí que el silencio era más seguro que las palabras, que no preguntar era mejor que saber y que los secretos a veces eran la única manera de sobrevivir a la tristeza. Fue en ese contexto donde conocí a Arturo, un joven que venía de otro pueblo, con ojos claros y sonrisa fácil, que trabajaba en la tienda del mercado y que siempre tenía alguna fruta madura para regalarme cuando pasaba por ahí con mis hermanas. Al principio lo ignoré porque no quería meterme en líos, pero él insistía, me hablaba con dulzura, me hacía reír y poco a poco fue entrando en mi mundo hasta que una tarde me llevó detrás del mercado y me besó. Fue mi primer beso y también el primero de muchos encuentros escondidos que tuvimos en los meses siguientes. Nunca le conté a nadie porque sabía que mi madre no lo aprobaría y porque había algo en mí que ya intuía que esa historia no iba a terminar bien, y no me equivoqué. Una tarde de julio descubrí que estaba embarazada. Al principio pensé que era un atraso o nervios, pero luego los síntomas fueron claros y no podía negarlo. Tuve tanto miedo que no dormí durante noches enteras pensando en qué iba a hacer, en cómo le iba a decir a mi madre a Arturo cualquiera, y al final me lo guardé porque cuando finalmente reuní valor para hablar con Arturo, él ya no estaba. Un día simplemente no volvió a la tienda. Nadie supo decirme a dónde había ido ni por qué. Lo único que me dejaron fue una carta sin remitente donde decía que lo habían llamado para trabajar lejos y que no podía llevarme con él, pero que me deseaba lo mejor. Lloré tanto esa noche que sentí que me iba a deshacer por dentro. Intenté ocultar mi embarazo el mayor tiempo posible, usaba fajas apretadas, evitaba salir de casa, fingía enfermedades, pero el cuerpo no perdona, y cuando ya tenía casi 6 meses mi madre lo notó, me gritó, me golpeó, me dijo que la había avergonzado, que yo era igual que mi padre, que no valía nada, y entonces tomó una decisión sin preguntarme. Me llevó a casa de una partera en otro pueblo y me dejó ahí con la instrucción de que cuando naciera el bebé lo entregarían a una familia que no podía tener hijos. Esa fue la primera vez que sentí que el mundo podía romperse sin hacer ruido. Lloraba todas las noches abrazada a mi almohada preguntándome qué hice mal, qué podía haber hecho distinto, y al final me rendí. Acepté que eso era lo que me tocaba. Una noche lluviosa de octubre di a luz a un varón con unos pulmones potentes que llenaron la habitación de vida. Por un instante lo tuve en mis brazos y sentí algo que no sabía que existía: un amor tan profundo que me dolía el cuerpo entero. Le toqué los deditos, la nariz, la frente, y pensé en Arturo y en cómo me gustaría que lo viera, y entonces la partera me lo quitó. No lo vi más, no supe su nombre, ni a dónde fue, ni con quién lo entregaron. Mi madre volvió por mí al día siguiente y me llevó a casa como si nada hubiera pasado. Me dijo que no hablara de eso nunca, que ya era cosa del pasado, y así fue como se convirtió en mi secreto más grande y más pesado. Pasaron los años, conocí a un buen hombre que se llamaba Ernesto, me casé con él y tuve hijos, pero nunca le conté lo que había pasado antes de conocerlo. Cada vez que veía a un niño con ojos grandes pensaba si sería el mío. Cada vez que cumplía años uno de mis hijos pensaba en aquel que no estaba. Cada vez que abrazaba a mis nietos me preguntaba si alguna vez tendría la oportunidad de abrazar al primero, el que fue arrancado de mis brazos sin que yo pudiera hacer nada. Guardé ese secreto como si fuera una piedra que llevaba atada al cuello. Lo escribí en diarios que luego rompía, lo soñaba, lo
Lloraba, lo escondía tanto que a veces yo misma dudaba si había sido real, pero siempre volvía esa punzada en el pecho, ese vacío que no se llena con nada, hasta que llegó Camila con sus preguntas, con su ternura, con su paciencia y, esa tarde mientras me escuchaba, me dijo algo que me conmovió profundamente. Me dijo: abuela, si él está vivo tú aún puedes encontrarlo, y esas palabras me atravesaron como un rayo, porque yo había vivido toda mi vida creyendo que eso ya no era posible, que era tarde, que era inútil, que nadie querría saber de una madre que lo entregó aunque no fuera su elección. Pero ella me miró con esos ojos que solo tienen los jóvenes, llenos de esperanza, y me abrazó como si me dijera sin palabras que todavía había algo que se podía hacer. Al día siguiente volvió con su computadora portátil, me pidió los pocos datos que recordaba: el año, el nombre de la partera, el lugar, y se puso a investigar. Yo no creía que fuera a encontrar nada, pero la vi tan decidida que no quise detenerla. Durante días estuvo revisando registros, buscando en redes sociales, preguntando en foros, y yo por dentro sentía que una puerta que llevaba décadas cerrada se empezaba a abrir poco a poco, con miedo, con temblor, pero también con una luz que no recordaba haber sentido desde hacía muchos años. Una tarde, mientras tomábamos café en el patio, Camila se me acercó con el rostro iluminado y me dijo: abuela, creo que lo encontré. Me mostró en la pantalla una fotografía de un hombre de unos 70 años, con una sonrisa amable y ojos intensos que se parecían tanto a los míos que no tuve dudas, y antes de que pudiera decir nada me dijo su nombre: se llama Julián, vive en Querétaro, está jubilado y da clases de pintura en un centro comunitario. El corazón me latía tan fuerte que sentía que me iba a desmayar. Camila había encontrado una nota de prensa donde lo entrevistaban por una exposición que organizó para adultos mayores, y en el artículo mencionaban que había sido adoptado de bebé en un pequeño pueblo de Veracruz en octubre de 1953. La fecha exacta, el lugar exacto, todo coincidía. No supe qué decir, lloré en silencio, apretando las manos contra mi pecho y preguntándome si debía escribirle, si debía buscarlo, si tenía derecho a irrumpir en su vida después de tantos años. Pero Camila insistía, me decía que al menos debía intentarlo, que no me quedara con la duda, que nadie tenía derecho a negarme esa posibilidad. Así que juntas escribimos una carta sencilla donde le contaba quién era, cómo había sido todo, y que si él quería podíamos hablar. La mandamos a la dirección del centro comunitario y luego solo quedó esperar. Fueron los días más largos de mi vida. Cada vez que sonaba el teléfono mi cuerpo se tensaba, cada vez que llegaba el cartero salía a la puerta con el corazón en la mano, hasta que una mañana recibimos una llamada. Una voz de hombre mayor preguntó por mí. Tenía un tono suave y pausado, y cuando le dije que sí, que yo era Clara, hubo un silencio largo del otro lado. Luego dijo: creo que toda mi vida esperé esta llamada, y yo no pude contener el llanto. Hablamos por casi una hora. Me contó que siempre supo que era adoptado, que sus padres adoptivos ya habían fallecido y que aunque lo amaron mucho siempre sintió un hueco, que no sabía de dónde venía. Me preguntó muchas cosas, me contó de su vida, de sus hijos, de su nieta más pequeña, y quedamos en vernos el sábado siguiente. Fue como vivir en un sueño. Preparé mi ropa con cuidado, peiné mi cabello con más esmero que nunca, me miré al espejo y apenas me reconocí. La misma mujer que a los 17 años vio partir a su hijo ahora estaba a punto de abrazarlo otra vez. Cuando llegamos al lugar acordado, un café tranquilo cerca del parque, lo reconocí de inmediato. Estaba sentado en una mesa bajo un árbol con una libreta en las manos. Se levantó al verme y no dijo nada, solo me abrazó, y en ese abrazo sentí que los años desaparecían, que el tiempo se hacía un ovillo y que todo el dolor se convertía en algo cálido, algo que nos unía. Lloramos los dos sin importar quien mirara, sin importar lo que pensaran. Fuimos solo madre e hijo en ese instante suspendido fuera del tiempo. Después hablamos durante horas, me mostró fotos de su familia, yo le conté todo con detalles, lo que había vivido, cómo lo perdí, cómo lo busqué sin éxito, y él me escuchó sin juzgar, con una serenidad que me conmovió profundamente. Me dijo que no guardaba rencor, que sabía que no fue mi culpa y que aunque no podía recuperar el pasado, sí quería que construyéramos algo en el presente. Después de ese día comenzamos a vernos con frecuencia. Julián venía a casa, me traía flores o pan dulce, hablábamos durante horas, caminábamos por el jardín y poco a poco empezamos a recuperar el tiempo perdido. Conoció a sus hermanos, quienes lo recibieron con curiosidad y algo de nervios, pero terminaron abrazándolo como a uno más. Conoció a sus sobrinos, a mis amigas del barrio que no sabían nada de esta parte de mi vida y a quienes les expliqué todo con lágrimas en los ojos. También se ganó a mis bisnietos, que lo llamaban tío abuelo con cariño y se sentaban a escuchar sus historias de arte y de viajes. Fue como ver una pieza que siempre faltó encajar de pronto con naturalidad, como si el destino hubiera estado esperando este momento con paciencia infinita. Cada encuentro con Julián me renovaba, sentía que rejuvenecía, que el peso en mi espalda se aligeraba, que podía respirar distinto. Él me traía dibujos que hacía de nosotros juntos, retratos a lápiz de nuestras manos entrelazadas, de mí
Sentada en mi sillón favorito de Camila observándonos desde la distancia como un ángel silencioso, yo los guardaba todos como pequeños tesoros que habían llegado tarde, pero no demasiado tarde. Una tarde me trajo un regalo, una caja de madera con la inscripción para la mujer que me dio la vida, y dentro había un cuaderno con hojas en blanco. Me dijo que quería que escribiera todo lo que recordaba, que no dejara que mi historia muriera conmigo, que sus hijos y nietos algún día lo leerían y así sabrían de dónde venían. Fue la primera vez que alguien me pidió que contara mi historia, no por culpa, no por obligación, sino por amor, y empecé a escribir con manos temblorosas, con lágrimas cayendo sobre las páginas, pero también con una paz que nunca había sentido. Camila venía cada tarde a leer lo que había escrito y a veces me ayudaba a recordar detalles, otras veces solo me abrazaba en silencio, y yo sabía que había hecho bien en hablar, que confesar ese secreto no había destruido mi familia, sino que la había ampliado, que no me había hundido, sino que me había rescatado. Deseé haberlo hecho antes, pero también entendí que cada cosa llega cuando tiene que llegar, que si lo hubiera hecho antes quizás no habría sido recibido con tanto amor. Quizás no habría tenido el valor de decirlo como lo hice ahora a mis 90 años, cuando ya no tengo tiempo para máscaras ni para silencios innecesarios. También entendí que hay muchas mujeres que como yo guardaron historias en lo más hondo de su alma, con miedo, con vergüenza, con dolor, y que esas historias merecen salir a la luz porque sanan, porque unen, porque transforman. Mi familia ahora es distinta, más grande, más honesta, más amorosa, y yo me siento más libre que nunca, aún con los años encima, con las arrugas, con los achaques, porque he aprendido que no hay edad para reconciliarse con el pasado, que nunca es tarde para decir la verdad ni para abrazar a quienes creímos perdidos para siempre. Desde aquel día en que confesé mi secreto he dormido mejor, he reído más fuerte, he mirado a los ojos sin agachar la cabeza, he sentido que mi voz ya no tiembla, que mis palabras ya no se esconden detrás de silencios incómodos. Ahora, cuando alguien me pregunta si alguna vez me arrepentí de algo, ya no pienso en esa caja cerrada que llevaba dentro, sino en la posibilidad que tenemos todos de transformar el dolor en algo bello, en algo útil, en algo humano. Julián me llama todos los días, aunque sea solo, para decirme que me quiere, que va a pasar a visitarme, que sueña con pintar un retrato de los dos sentados en la banca del parque como aquella primera vez, y cada vez que lo escucho me emociono como si fuera una niña, como si la vida me diera un nuevo regalo. A los 90 años decidí contar mi verdad, y al hacerlo me encontré a mí misma completa, sin fragmentos, sin remiendos, sin máscaras, y descubrí que la verdad, por más dura que sea, siempre es más liviana que la mentira, que los secretos pesan más que las arrugas, y que el tiempo no cura lo que no se nombra. Por eso ahora, cada vez que alguien me dice que ya es tarde para hablar, para cambiar, para perdonar, le digo con el corazón en la mano que nunca es tarde mientras estemos vivos. Aún hay caminos por andar, aún hay abrazos por dar, aún hay cartas por escribir, aún hay reencuentros posibles, porque yo lo viví, porque lo vi con mis propios ojos y lo sentí con este corazón que creyó estar roto, pero que solo estaba esperando la oportunidad de latir completo otra vez. Hoy tengo en mi casa una foto de todos mis hijos juntos, incluidos los que la vida me quitó y luego me devolvió. Tengo cartas, dibujos, risas compartidas y una nieta maravillosa que me recordó que nunca es tarde para buscar lo que se perdió. Si tú estás escuchando esto y tienes algo guardado dentro de ti, algo que te pesa, algo que crees que nadie entendería, quiero que sepas que tu historia importa, que tu verdad merece ser dicha, y que aun si temes lo que pueda pasar, decirla te puede salvar como me salvó a mí, porque el silencio puede protegernos por un tiempo, pero la verdad nos libera para siempre. Gracias por escucharme, por acompañarme, por ser testigo de esta confesión que cargué durante toda mi vida y que al fin solté con amor, con miedo, con esperanza y sobre todo con la certeza de que aún a los 90 años la vida puede sorprendernos.